Su sectarismo es tan extremo que les impide escuchar. Es una política que al final la pagan los aragoneses. La pagan en fracasos, la pagan en bajadas de toldos, de persianas, la pagan en cierres. Al final con ustedes se queda mucha gente atrás, muchísima gente. De hecho, les voy a decir una cosa. Es difícil encontrar un sector hoy en Aragón en materia económica que no esté enfadado con ustedes. Ni apuestan por la igualdad, ni por las políticas sociales, ni por el empleo, ni por bajar impuestos, ni por ayudar a los autónomos, ni por ayudar a pagar el brutal coste de la luz, ni por la hostelería, ni por los motores económicos de Aragón, y un largo etcétera. Desde el Partido Popular pensamos que solo les debería preocupar una cosa, solo una, la economía y el empleo de los aragoneses. ¿Cómo ayudarles, además, con un IPC disparado hasta el 6,7%, fundamentalmente por la luz y por los alimentos que están disparados? Su mayor tasa desde el 92, en 3 décadas. Y no es por casualidad, es causa de un efecto de sus políticas. Toma escudo social, taza y media, todo más caro, con los mismos sueldos y con mayores impuestos. Por eso el Gobierno de Aragón, señora consejera, a nuestro modo de ver, debería haber dotado en economía un presupuesto muchísimo más potente. Se lo digo muchas veces, si no saben, copien. Copien de otras comunidades en las que crece la economía, en las que crece el empleo, en las que lo están haciendo bien y en las que son atracción y motor económico de España. Háganlo, copien, porque con este presupuesto no vamos a ninguna parte. Por supuesto, votaremos en contra. Muchísimas gracias. Gracias, señor Campoy.